se cayó el sistema. Se cayó el Sí, sistema. Se cayó el sistema simbólico. De eso voy a hablar. lo Y ahorita, virtual. y ahorita lo voy a decir. pues creo que Ahora ya, les digo si creo que ya, no, espera. todavía no, Raúl. Bueno, a mí ya Ya, me ya fue. estamos ahí. Adelante. Ya, ok. Bueno, Sí, ya, adelante. una disculpa, tuvimos aquí una pequeña falla técnica, pero estamos de regreso. Gracias. Bueno, aprovechando la falla, podríamos decir metafóricamente que se cayó el sistema simbólico, ¿verdad? El otro aprovecha la caída del sistema simbólico, la genera para introducir la mercancía de consumo, etc. Bueno, retomando un poco la cita de Lacan, decía, se forma con ayuda de comunicaciones, conferencias, amontonamiento de temas, respecto de lo cual, por otra parte, se podría de vez en cuando preguntarse cuál puede ser el resultado. Porque no se puede decir tampoco que ustedes vayan a oír aquí sobre lo que los concierne como psiquiatras. No van a oír temas que sean todos convergentes e incluso ni siquiera compatibles. Entonces, ¿qué van a hacer? Una síntesis, pero también un fárrago. Y fárrago quiere decir ensalada, morralla, en fin. Hay que decir que a veces se plantea seriamente la cuestión de la diferenciación entre el fárrago y la síntesis. Es decir, ¿qué se va a producir de estas jornadas? Esperemos que un buen producto. Entonces, evidentemente, esta formación del psiquiatra por el momento parece arrastrar mucho desorden en el espacio y en el tiempo. Se trata de ver, se trata de ver ahí adentro cuál es el papel que puede y debe ser reservado al psicoanálisis en la formación del psicólogo. La siguiente alusión tiene que ver con Jean-Luc Nancy, en torno de un texto suyo que se llama Embriaguez. Eh, Él hace una cita a Kant, la voy a leer, y luego un comentario sobre el texto de Jean-Luc Nancy al respecto. Es sobre la embriaguez, que Jean-Luc Nancy va a relacionar con la embriaguez del consumo en el sujeto actual. Dice Kant, al que bebe con tal exceso que se torna durante cierto tiempo incapaz de ordenar las representaciones sensibles según las leyes de la experiencia, se le llama ebrio o borracho. Y ponerse voluntaria o deliberadamente en este estado se dice embriagarse. Todos estos medios servirían para hacer olvidar al hombre la carga que radicalmente parece haber en toda vida. Cito aquí la cuestión de la embriaguez, no para justificar la embriaguez, el alcoholismo, no, sino para hablar de la embriaguez del consumo. Dice Jean-Luc Nancy, la carga, una carga que radicalmente parece haber en toda vida. Para olvidar esa horrible carga, el hombre necesita embriagarse. Emborracharse para olvidar o para no sentir es lo mismo en este caso. Esta finalidad de olvido o de insensibilidad que nos insta a ponernos en estado de embriaguez se sitúa también aquí como algo que pareciera estar fuera, pero no, que pareciera ser hipotético. Hablar aquí de la embriaguez pareciera un ejemplo fuera del lugar, pero no. Este,
Este imperativo dice, esta finalidad de olvido o de insensibilidad que nos insta a ponernos en estado de embriaguez es un objetivo de la modernidad. Sin embargo, este imperativo de la embriaguez, que a simple vista podría juzgarse de hipotético, no lo parece tanto si consideramos el fin universalizable al que se dedica. Para hacer olvidar, para no sentir la carga que parece haber en toda vida. Para olvidar el peso que es la vida y que no es otro. De ese modo podemos ponernos voluntaria o deliberadamente en estado de embriaguez, pero no podemos no querer olvidar o no sentir esa terrible carga. Entonces, no es una justificación del estado de embriaguez, sino una alusión, una analogía a lo que produce el mercado del consumo actual. Ahora voy a tratar de caracterizar un poco más la época. No se trata exactamente de una caracterización empírica. Es importante decir que no podemos hacer una caracterización al nivel de lo sociológico. Bueno, no es que no podamos, es que al psicoanálisis no le compete necesariamente una reconstrucción utilizando sus metodologías, sus categorías, etc. Se trata para nosotros de poner de relieve la configuración del síntoma. Cómo el sujeto hace síntoma respecto de lo epocal. La tesis central es que son dos, principalmente. Una, que es la elevación del objeto de consumo a un lugar, ¿no?, al cenit, dice Lacan, de lo social, ¿no? La elevación del objeto de consumo. La sustitución del objeto pulsional, como vamos a ver, a la calidad de objeto de consumo. Una suerte de reducción. Y por otro lado, la mutación del sujeto en un individuo consumidor. La sociedad hipermoderna ha operado una suerte de mutación del sujeto en un individuo del consumo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo el deseo, el goce, que el consumo. La sociedad hipermoderna se caracteriza por una promoción de los objetos de consumo al valor de socios, de parteners, en sustitución de los ideales. El objeto ha sido puesto en el lugar de los ideales por una transformación sistemática del objeto de consumo, de todo tipo de objetos, y por una mutación de esos individuos en consumidores. La civilización actual capta todos los productos de la actividad humana para convertirlos en objetos de consumo, sean materiales, intelectuales, espirituales, incluso. Hay una transmutación del deseo en forma de consumo. Entonces se ha intentado hacer una especie de equiparación entre el objeto de la pulsión con los objetos de consumo como una forma de satisfacción. Estos objetos le son propuestos al sujeto para responder a la insatisfacción que es inherente a la carga de la vida. Y entonces el sujeto se embriaga de los objetos, hace síntoma, ¿verdad? Hace conexión, se identifica a la demanda, al deseo del otro, del mercado, ¿no? Y se embriaga de objetos para olvidar.
Hoy en día esos objetos dirigen la vida de los sujetos. Hay una suerte de reemplazo de los ideales. Los ideales que antes eran muy importantes para el ordenamiento social, parece que hoy están fuera de lugar. O para decirlo en términos sencillos, como se dice afuera, ya no hay valores. No es nuestro discurso, pero es una alusión muy pertinente. Hay una caída de lo simbólico, una caída de los ideales, una caída de los grandes relatos, y entonces los objetos de consumo han sido colocados en el lugar del amo, en el lugar del gran sujeto. Y ese modo de gozar ha desencadenado síntomas, como estos. En lugar de la responsabilidad moral para con el otro, tenemos hoy la indiferencia, el nihilismo, no creemos en nada relevante, sustancial, el individualismo, el cinismo, el relativismo de los ideales que sostuvieron la vida humana durante 20 siglos. La preocupación de Lacan y de Freud va en ese sentido, cómo dar cuenta del sujeto respecto de la época que le toca vivir. En la época de Freud había ciertas coordenadas, hoy no son las mismas, lo cual no significa que lo que Freud descubrió sea irrelevante. Por el contrario, es una metáfora, es un paradigma que nos ayuda a pensar la época actual. Digamos, la moral sexual civilizada, la cuestión de la sexualidad, etcétera, que en su momento fueron síntomas de la época, hoy pensamos cuáles son los síntomas de la época, entre los cuales la sexualidad tiene un lugar muy particular, como vamos a ver. El sujeto no es reflejo de los discursos, mediante el síntoma, de algún modo el sujeto se desatrapa de la demanda del otro. El síntoma como producción del inconsciente. Es una producción del inconsciente. El síntoma como defensa frente a la demanda. El síntoma le permite ir más allá de lo que el otro le propone. El goce del sujeto en el síntoma es un real que lo desatrapa. Uno de los ejes del seminario 17 de Lacan, el reverso del psicoanálisis, es la interrogación sobre los modos de goce de la vida contemporánea. Dice Lacan, es esencial recordar esto en el momento en que, al hablar del reverso del psicoanálisis, se plantea la cuestión del lugar que tiene el psicoanálisis en lo político. Solo es factible entrometerse en lo político si se reconoce que no hay discurso que no sea del goce. Estamos hablando del discurso del capitalista. Estamos hablando del discurso de la ciencia que se conjugan, ¿no?, en relación con el goce del sujeto. Sobre los problemas de la época voy a hacer una cita de un autor, filósofo y psicoanalista francés que se llama Robert Dufour, que destaca. Es un poco densa, pero es una gran síntesis. El desarrollo del individualismo, la preeminencia progresiva de la mercancía por sobre cualquier otra consideración, el reinado del dinero, la transformación de la cultura en modas, la masificación de los modos de vida
que se da en simultáneo con la individuación y la exhibición de la apariencia, el aplanamiento de la historia en virtud de la inmediatez de los eventos, el lugar que ocupan las tecnologías muy poderosas y con frecuencia incontroladas, la prolongación de la expectativa de vida y la demanda insaciable de perpetua salud plena y de la felicidad, la desinstitucionalización de la familia, las interrogantes múltiples sobre la identidad sexual, las interrogaciones sobre la identidad humana, la evitación del conflicto y el desinterés progresivo por lo político, la transformación del derecho en un mero procedimiento, la propagación pública del espacio privado, la privatización del dominio público, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos rasgos deben entenderse como síntomas significativos de esta mutación actual de la modernidad. Entonces tenemos que los objetos han sido colocados en este lugar que ocupaba el gran sujeto, o si se quiere, el amo, lo simbólico. La posmodernidad ya no tiene figuras equivalentes, sino la mercancía como lugar del gran otro. La posmodernidad es una época autorreferencial. Todo está centrado en el individuo, en su supuesta libertad. Podemos poner un ejemplo en relación con la pandemia que nos ha asolado y que ha descontrolado la vida a nivel planetario. Muchos sujetos dicen, es mi responsabilidad si me infecto o no. No, se trata de una responsabilidad para con el otro. Es mi responsabilidad responsabilizarme del otro, como dice Emmanuel Levinas. Me tengo que responsabilizar de no infectar al otro. Entonces por eso la gente anda en las calles. Es una época, pues, autorreferencial del individualismo nihilista, indiferente, que se coloca en el lugar del rey. Dice Dufour, el nuevo sujeto ya no está sujeto a Dios, ni al rey, ni a la república, ni a la democracia. Solo es súbdito de sí mismo. Lo cierto es que el relato que glorifica la mercancía probablemente es hoy el relato dominante. O sea, frente a la falta de grandes relatos, el relato de hoy es la mercancía. Todo el discurso en torno del consumo. Eso es lo que importa. El caballero don dinero, ¿no? También se puede pensar a nivel de la relación que se establece implícitamente, sin que el sujeto lo perciba, entre la mercancía puesta como objeto pulsional, como objeto del deseo, como decíamos al principio. El marketing lo sabe muy bien. Los comités de expertos de salud, de políticas higienistas, lo saben muy bien. Se trata de un mercado ultra fetichizante que eleva el objeto a la categoría de fetiche, es decir, cercana a lo pulsional, equivalente, como si lo fueran. El mercado, las tiendas departamentales se han convertido en una especie de santuario del deseo, como santuario de la felicidad,
como si el mercado pudiera responder a todo. Hay una gran desorientación del sujeto. En el 67 también Lacan subrayó la mutación de la sexualidad en la última parte del siglo XX. Se ha vuelto más público, abierto, se exhibe en todas las pantallas del mundo, se ha vuelto voyerista, se esconde en todos los ordenadores del mundo, como si todo el mundo tuviera un secretito oculto en los ordenadores al respecto. Está a la mano esta sexualidad abierta en todos los dispositivos móviles, incluso los de los niños. Basta unas cuantas teclas. Hay un océano de información y de imágenes de la pornografía. Como dicen algunos autores, hoy vivimos la sociedad de la pornocultura. Lacan hace una analogía muy interesante. Dice al respecto, dice que el sujeto está atornillado a lo sexual. Hace un neologismo, como acostumbraba, que es más fácil hacerlo en francés. Cuando se dice bisexual en francés, Lacan aísla el bis, que en francés quiere decir atornillar. Entonces, ma bisexual significaría algo así como mi atornillamiento, mi vida atornillada a lo sexual. El sujeto está atornillado. Se trata de una libertad sexual sintomática. Hay una suerte de perversión generalizada, a una suerte de perversión común. Los ejemplos sobran, ¿no? Aceptada socialmente. Los juegos de los adolescentes, las tendencias de la cultura muestran esta apertura de la sexualidad. Decíamos el voyerismo, el exhibicionismo, el océano de imágenes y de videos porno en Internet. Allí también ocupa un lugar interesante la música popular, cierta música popular, que no quiero decir el nombre para no herir sus susceptibilidades, pero ustedes van a identificar de qué se trata. Hay un cierto género en el cual los hombres se colocan en un lugar de saber cómo hacer gozar a la mujer, ¿no? Saben cómo hacer gozar, dicen. Y la mujer puesta como objeto de goce del otro perverso. Hay una suerte de complementariedad, pero esa complementariedad de la relación sexual es solo imaginaria. Por eso Lacan va a decir que no hay complementariedad de los sexos. No hay complementariedad de la relación sexual. No es que no haya relación sexual, que no haya encuentros sexuales. No es una cuestión descriptiva, es una cuestión lógica, que se tiene que pensar en el sentido lógico. Hay una suerte de fantaseo, de imaginarización de la complementariedad entre los sexos. Quisiera abordar ahora algunas características que vinculan o de los modos en que se vincula el objeto de consumo con el objeto pulsional. Esto está basado
en una conferencia de un psicoanalista francés que se llama Jean-Louis Gault. Dice que la civilización de hoy es a la vez obscena y puritana. Es obscena porque propone una multiplicidad de objetos. Y por otro lado es puritana porque no deja de tener aparatos de control para dominar la pulsión. Este es el gran problema. El gran otro no ha podido ni ha sabido cómo controlar la pulsión en el sujeto, el goce que rebasa los ordenamientos morales simbólicos, los decálogos, la moral sexual civilizada, y hace síntoma. El goce desborda eso. Entonces, para controlarlo a lo largo de la historia se han puesto diferentes modos. Por ejemplo, en la antigüedad, ¿verdad? El ojo por ojo, el diente por diente, etc. En la época de Freud, a través de un programa moralizante, pero lo que él llamó la moral sexual civilizada, pero como sabemos se trataba de una sociedad hipócrita, la sociedad victoriana, frente a la cual el sujeto hace síntoma. El estado presente de la civilización es el desarrollo sin freno del mercado. El mercado se extralimita y atraviesa todos los límites de lo público y de lo privado. Hay una disolución de la moral sexual tradicional. Por eso hemos dicho que se trata de una caída de los ordenamientos simbólicos. La pulsión, para entrar en ese punto, se volvió el campo privilegiado de los apetitos del mercado. Vamos a poner algunos ejemplos. Disculpen, voy a tomar un poco de agua. Por ejemplo, respecto de la pulsión oral, hay toda una industria agroalimentaria. Una industria para cautivar, captar la pulsión oral. No puedo detener a caracterizar la pulsión oral en Freud o en Lacan. Nos llevaría muchos seminarios, ¿verdad? Y esta industria alimentaria ha provocado una profunda transformación de las prácticas alimentarias. Por ejemplo, la epidemia de obesidad, la epidemia de la diabetes. Este modo de captar lo oral, la pulsión oral, ha devenido en sendos problemas. Es un tema apasionante. Por ejemplo, hoy tenemos a niños de 8 años con diabetes. La obesidad es un problema muy serio. Esta inundación de objetos de consumo alimentario ha perturbado la pulsión más básica que tiene que ver con la alimentación, con la ingesta, con la salud, con la vida, con la oralidad. Pero el sujeto hace síntomas. Por ejemplo, con la anorexia, con la bulimia. En fin, el marketing sabe captar muy bien la pulsión oral. Pulsión oral que tiene que ver con la voracidad, ¿no? En la pulsión oral hay una suerte de voracidad. Quisiéramos comer todo el tiempo, por ejemplo.
En el registro anal, dice también el autor, esta se manifiesta por la sobreproducción, por la sobreabundancia de los objetos del mercado, que empujan a la acumulación y al almacenamiento propios de la pulsión anal. No es que la pulsión anal se reduzca o la oral se reduzcan simplemente a la voracidad y al almacenamiento, no, pero el mercado se apropia de esas características de la pulsión para hacer negocio. Business are business. Es la transformación del objeto de la pulsión anal de colección, de almacenaje, de control, de dominio, de propiedad, ¿no? De apoderamiento, de agresividad a través del consumo, de la apropiación de objetos. No nos conformamos con un iPod, queremos todos. No nos conformamos con el teléfono, queremos todos, etcétera. El registro de la mirada es particularmente ilustrativo. Lacan decía que el registro de la mirada, la pulsión escópica, es lo más representativo del fantasma, porque el sujeto queda velado. Es difícil explicar todas estas cosas en unas cuantas palabras, en un tiempo tan corto. La producción de imágenes y la mercadotecnia para captar y retener a los consumidores. O sea, hay una proliferación de imágenes para captar la compra, la venta de productos. Ahí se expresa muy bien. Y eso se hace a través del marketing, de los aparadores, de las marcas. Hoy los despachos de mercadotecnia están volcados a la cuestión de las envolturas, los empaques. Hay toda una tecnología en relación con esta cuestión de la imagen, ¿no? Bueno, podríamos decir que muchos de los objetos de consumo están relacionados a la pulsión fálica, a lo sexual, ¿no? Una asociación pavloviana podría decirse entre un objeto de consumo y el goce sexual. Particularmente la mirada, decíamos, se presta a ese atrapamiento, captar la pulsión escópica que se caracteriza por el ver que nunca se satisface, nunca nos satisfacemos de ver. La voz, la pulsión invocante, decía Lacan. Hay toda una industria de la voz y del sonido. Es un poco más sutil esta cuestión, pero no la podemos dejar de lado. Entre ellas, por ejemplo, el sonido, la música, como decía hace rato, ¿no? Como vehículo de manipulación de la pulsión sexual. El sonido, la voz. Y el registro fálico, decía. La satisfacción fálica ha dado lugar a una industria vinculada a lo sexual. Por ejemplo, a la no detumescencia en el acto sexual, ¿no? El Viagra, para que no haya detumescencia del pene, para que haya una especie de coito interminable, ¿no? Control del placer pulsional fálico.
del deseo sexual. Sin embargo, todo objeto de algún modo es un objeto sexual. Ojo, ojo, no se trata de pansexualismo. Es la asociación del sujeto con el objeto, porque en la relación del sujeto con el objeto hay una especie de sustitución del otro. El sujeto recurre al objeto, ¿no? Para sustituir su relación con el otro. Se presta a una suerte de imaginarización. Entonces, las imágenes de la pornografía están asociadas al registro de la pulsión fálica. No voy a poder terminar todo lo que preparé para esta ocasión, pero todavía puedo contar con algunos minutos. ¿Cómo podemos caracterizar al goce? Ya no solo al objeto, que es equiparado a la pulsión, sino también al goce. ¿Cómo podemos pensar el goce? Bueno, para decirlo sencillo, se trata de un goce anónimo. Vemos que no hay un goce legítimo, producto del fantasma del deseo, de la pulsión en el sujeto. No es un goce que el sujeto de algún modo haya tramitado, sino un goce producido, inducido por el consumo. Se trata de un goce anónimo, gobernado por un objeto producido en serie. Un goce anónimo. Y al mismo tiempo también se trata de un goce autístico. Vean la paradoja. Es anónimo, es autístico, pero es el de todos. Todos alineados al goce autístico. Todos nos sentimos singulares con el goce de nuestros objetos, ¿no? Recordarán que hay una especie de moda que tiene que ver con esto que se llama la personalización del objeto. Entonces le ponen el nombre o le ponen algún tipo de insignias o marcas a los objetos para personalizarlo. Eso no elimina esto autorreferencial, este goce anónimo, este goce autístico que hace impaz, goce autístico que hace impaz en la relación con el otro, reconduce al sujeto a su pantalla para una satisfacción solitaria frente a una imagen virtual que ignora la relación con el otro. Como decía Lacan, exonera al sujeto el goce autístico, por ejemplo, que producen las imágenes pornográficas, el goce de la masturbación solitaria, por ejemplo, ¿no? Exonera al sujeto de los obstáculos del deseo, de los obstáculos para acceder al otro, de las contrariedades del amor, que lo reenvía a su profunda soledad. Este goce autístico que parece satisfacerse así, termina en una especie de profunda insatisfacción, soledad e incluso de culpabilidad. Este goce también tiene un carácter adictivo, repetitivo. Otra vez la pulsión. Infinito, un goce infinito del cual no es posible deshacerse. Los objetos de consumo llegaron para quedarse.
El iPhone llegó para quedarse. Los teléfonos inteligentes llegaron para quedarse, digamos. Entonces, estos objetos fijan al sujeto a un modo repetitivo. El mercado alimenta sin cesar este goce mediante un mar de estrategias comerciales que siempre genera objetos nuevos. Otra vez la repetición, ¿no? La insatisfacción profunda de la pulsión. Antes la palabra adicción estaba dirigido al consumo de las drogas, pero hoy se puede extender para la adicción a cualquier objeto. Una adicción a las compras, una adicción al sexo, una adicción a la adicción. El sujeto es adicto de sí mismo. Adicto de sus propias adicciones. Por último, este goce es asexuado, porque no tiene que ver con la relación con el otro. Es una imaginarización de la relación sexual. Por eso Lacan decía que no hay relación sexual, en el sentido proporcional de armonía con el otro sexo. Hay una irreductibilidad en nuestra relación con el semejante, con el otro sexo, incluso en el amor. El amor es una especie de velamiento de la no relación. Al principio todo es felicidad, pero no dura mucho, porque emergen, ¿verdad? Emerge la madera de la que está hecho el sujeto. Y sale a flote la imposibilidad de la relación amorosa. No significa que desaparece. Quizá, como decía el gran filósofo de la canción en México, el amor acaba. Bueno, tómese como una broma. El goce es asexuado porque no está implicado el otro. Hay una impas respecto de la relación con el cuerpo del otro y lo fija a un goce solitario. Entonces se trata de un goce anónimo, ¿no? Autístico, adictivo y asexuado. No. Y esto se debe de algún modo a que la pulsión es en sí misma, a que hay una imposibilidad de satisfacción de la pulsión. Y el mercado lo ha visto perfectamente, ¿no? Podríamos enumerar un poquito como los síntomas mayores, y ahí me voy a detener. Por ejemplo, el síntoma de la depresión. ¿Por qué? Si el sujeto es paradójico, porque parece que el sujeto vive en una especie de felicidad, pero es una felicidad maníaca, una felicidad que niega la falta, que niega el vacío incolmable por ningún objeto, ¿no? Entonces hay una suerte de depresión como síntoma al eclipse del deseo. El consumo no es equivalente al deseo. Hay un demasiado de satisfacción. Es un goce maníaco, un yo maníaco que niega su falta. Porque el sujeto deprimido es un sujeto que no desea, un sujeto que desea mal. Entonces, es una suerte de producción del síntoma a nivel social. Es como si dijéramos que no sabemos que estamos deprimidos, porque el verdadero deseo está eclipsado. Pero hay una suerte de depresión. La sobreabundancia produce también una suerte de angustia en primer plano.
el sujeto de hoy también vive en una gran angustia, porque no puede acceder a todos los objetos. La adicción es un síntoma mayor, etc. Y para finalizar, solo diría que estos síntomas de la posmodernidad no son síntomas singulares, no son síntomas que produce la vida, digamos, el sufrimiento de la vida, la carga de la vida, sino los síntomas producidos por la embriaguez del consumo inducido por la demanda del otro, por el goce del otro, del mercado. Bueno, hasta ahí dejaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abraham. La verdad es que, pues, varias cosas que dejan pensando mucho, cosas que yo creo que hay que seguir reflexionando. Mantuvimos, la gente estuvo muy atenta, hubo como 35 personas de manera constante que se mantuvieron ahí. Aquí Héctor Chávez nos dice, excelente ponencia, doctor Abraham Pliego. Y bueno, creo que se abrió un espacio muy interesante y ellos, bueno, las personas que nos estuvieron acompañando en la transmisión, no plantearon ninguna pregunta, pero yo creo que, bueno, a mí hay algo que me gustaría abrir para que igual pudieras comentarnos algo. Ya aquí hay una que nos hace llegar Raúl y dice, ¿cuál sería del psicoanálisis en la militancia política de la sexualidad? No, perdón, ¿cuál sería el lugar del psicoanálisis en la militancia política de la sexualidad hoy? Esa es una pregunta que nos hacen llegar. Bueno, vaya pregunta, estimado Raúl. Para contestarla tendríamos que hacer otras conferencias destinadas a la cuestión de lo femenino, de las nuevas formas de la sexualidad, del feminismo, etcétera. Ese tema nos rebasa mucho. Por otro lado, en el marco de esta modesta plática, el psicoanálisis no se formula una especie de militancia partidista, pero no deja de tener implicaciones políticas. Hay un posicionamiento ético del psicoanálisis frente a la política. Lacan decía, el inconsciente es la política. Entonces, hay un lugar del psicoanálisis respecto, un lugar ético, una interrogación sobre estos posicionamientos. El psicoanálisis no va a cuestionar, digamos, no va a ser exactamente pronunciamientos a nivel partidista, pero no deja de haber una suerte de política del síntoma, como dicen los millerianos. Hay una política del síntoma que en principio tiene que ver con el trabajo en el dispositivo analítico, ¿no? Debe haber una política sobre la ética del deseo, que no tiene por qué cuestionar esto o aquello necesariamente. Digo, dicho de manera muy, muy general. Pero no deja de haber un posicionamiento ético del psicoanálisis e incluso del psicoanalista en ese punto.
¿no? En todo caso, es una interrogación al deseo en cada sujeto. Y por otro lado, también, de algún modo, sostener la política del psicoanálisis. Es decir, como estamos haciendo en estas jornadas, tratar de sostener el lugar del psicoanálisis frente a estas políticas del otro. No son las mismas, ¿no? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, hoy, para el psicoanálisis en particular, muy en particular, la homosexualidad no ocupa el lugar que se le asignaba antes de Freud o en la época de Freud. En la época de Freud estaba muy equiparada a la perversión. Y entonces los psiquiatras, los médicos se dieron a la tarea de escribir volúmenes y volúmenes como Krafft-Ebing, Havelock Ellis, sobre la perversión. Para el psicoanálisis, la homosexualidad es solamente una orientación frente a lo sexual, una orientación singular, particular. No entra en el marco necesariamente de la perversión, dicho de manera general, lo cual no quita que haya que pensar al sujeto en particular para ver cómo está posicionado. Los sujetos en singular están posicionados respecto de eso de manera propia, singular, ¿no? No es lo mismo una especie de, no sé, no quisiera resbalarme tanto aquí, pero una suerte de, digamos, desenfreno, ¿no? A una posición sexual, ¿no? Una especie de equiparación con qué sé yo, con una práctica como si se tratara del goce absoluto, o ponerse en el lugar de falo del otro, en un sentido explícito, abierto, etc. ¿Mm? Así lo diría de manera muy aproximativa. Ok, pues mira, estaban muy callados y de repente se abrió el debate y ahorita hemos recibido muchísimos comentarios. Te leo en general lo que han estado diciendo. A lo mejor y podríamos ir haciendo un comentario para el final. Todavía nos quedan unos 10 minutitos, pero te leo un poquito de lo que nos dicen. David Durán nos dice, esta cuestión del sujeto paradójico es muy interesante. Entonces, dentro de esa lógica podríamos comprender la angustia social actual a partir de la falta por el hiperconsumo. Suse nos dice, muchas gracias, doctor Pliego. Betty Islas, ante este panorama un poco triste del ser humano como marioneta de la posmodernidad, ¿qué podría ser como salvavidas ante este panorama visto desde el psicoanálisis? Navigare Necese nos dice, buenas tardes, interesante planteamiento. Lo que decía al final el doctor acerca de la sobreabundancia en esta sociedad de consumo me hace alusión a lo que decía Lacan de que el goce anula el placer, anula el deseo. El exceso es imposibilidad, el exceso como muerte del deseo. Mónica Arias nos dice, gracias por compartir su conocimiento. Ojalá puedan hacer más eventos en línea. Saludos desde Ensenada, Baja California. Entonces, esos son algunos de los comentarios que llegaron a partir de que leímos la última pregunta, llegaron todos estos comentarios. No sé, adelante, Abraham. Bueno, pues son sendos temas, evidentemente.
la cuestión de la angustia. Pues sí, lo que la sociedad de mercado intenta hacer es tapar la falta, tapar la angustia con los objetos de consumo, ¿no? Pero la angustia no se acaba, la angustia está ahí. Es la angustia la que catapulta otra vez a la búsqueda de la satisfacción, digamos. Claro, en conjunción con la pulsión, etcétera. Pero si entiendo bien, pues la pregunta de David Durán, eh, cómo comprender la angustia social a partir de la falta, sí, en la medida en que la angustia no ha desaparecido, como decía Lacan. Incluso, no lo mencioné, pero Lacan llega a plantear una suerte de quemadura de lo sexual. Es decir, todo el mercado está volcado de algún modo, está montado sobre esto que hace síntoma en el sujeto. ¿Y qué es eso? El goce, ¿no? El goce de la pulsión. Entonces, en ese sentido, Freud no se equivocó. No, no hay una desaparición de la angustia. Hay una quemadura por lo sexual. Esa quemadura, ¿no? Es la que, de algún modo, el mercado aprovecha para tapar la angustia, ¿no? Nos vende los objetos de consumo como si fueran objetos para calmar la angustia, pero eso no nos dura mucho. Se han fijado, los niños y los adolescentes tienen expresiones muy simpáticas cuando dicen, por ejemplo, cuando tienen un nuevo objeto, dicen cosas como, lo amo, a este lo amo más que a todos, a este lo amo más, y luego llega el otro nuevo y dice, no, a este lo amo más que a todos, ¿no? El sujeto no sabe qué es lo que ama más. O esta expresión tan sencilla de my best friend forever, ¿no? Y ante la primera cosa, el ataque de la diferencia sexual, etcétera, se cae el best friend forever. ¿No? En fin. Ok. Pues, y siguen llegando los comentarios, o sea, de repente, empezaron a llegar muchísimos. Marta Suet nos dice, un discurso maravilloso, gracias, profesor Pliego. Cassandra Carolina nos dice, ¿por qué el mercado crea la desorientación del sujeto? ¿Puede el individuo volverse el objeto de consumo ante el goce autístico de cualquier otro? ¿Puede explicar más al respecto? Julio César nos dice, muy interesante. Betty Islas, no hacíamos preguntas, estábamos poniendo mucha atención, doctor. Alan García, muchas gracias, profesor. Y bueno, creo que serían algunos de los comentarios con los que estaríamos cerrando. Agradecer a todos, por supuesto. Un último comentario, Claro, si me claro, permite. adelante. Gracias por sus preguntas. Es difícil contestar puntualmente. ¿Por qué la desorientación? Porque, porque hay un núcleo en el sujeto que tiene que ver con la incertidumbre. Solo el psicótico, solo en la psicosis hay certidumbre absoluta. En la neurosis hay un núcleo de incertidumbre. ¿Qué me quiere el otro? ¿Qué quiere el otro de mí? Es la pregunta del neurótico. ¿Cómo respondo a la demanda del otro? Papá, dime qué hacer. Le dice el niño o la niña a los padres. Le preguntamos al otro, ¿no? Porque nos tenemos que colocar
No es posible no colocarse respecto de la demanda o del deseo del otro. Es imposible, o del goce del otro, según. El sujeto está constituido a partir del otro, del deseo del otro. Su deseo es deseo del deseo del otro, dice Lacan. Entonces, hay un núcleo allí irreductible que tiene que ver con este lazo que la sociedad de mercado aprovecha perfectamente. Y entonces el mercado propone los objetos. Esto es lo que tú necesitas, ¿no? Las 5 fórmulas para la felicidad. YouTube está atascado de videos, ¿verdad? Que nos proponen, es un océano, que nos proponen la felicidad, la respuesta a la angustia, ¿no? Entonces, eso hace clic con la incertidumbre en el sujeto y el sujeto queda desorientado. Y como está desorientado, hace síntoma. Por eso, en ese sentido, podemos decir que el psicoanálisis es una suerte de privilegio porque permite pensar cómo atraparse un poco de ahí, vía la creatividad propia de cada uno. Cómo cada uno podría desatraparse por la vía, por supuesto, de un trabajo de análisis. No es tan fácil, porque está la autorreferencia, decíamos. Uno no puede salvarse a sí mismo necesariamente, como en esa escena de una película que se llamó El Barón Munchausen, donde el tipo está cayendo al mar y entonces se agarra de los pelos y se saca así. Pues no somos el Barón Munchausen. Entonces, hay una suerte de desorientación esencial, hay una suerte de turbación, decíamos al final, que produce la pulsión. En la medida que no somos sujetos del instinto, esos objetos no pueden funcionar como respuestas, como objetos instintivos para satisfacer la pulsión. En la medida que somos sujetos del deseo, estamos abiertos y entonces lo que nos ofrece el otro se nos aparece como, ¿no? Como la solución. Ya dime cuál es el mejor. Ya dime por cuál me voy. En fin, les agradezco muchísimo sus preguntas y disculpen si no he sido muy explícito para responderlas. Todo lo contrario, de hecho, David Durán agradece la respuesta, dice, sí, por ahí va el planteamiento que yo estaba haciendo, muchas gracias, y también tenemos saludos y felicitaciones de la profesora Leticia Hernández. Entonces, pues, ha sido de verdad muy, muy grato, contar aquí con el profesor Abraham, y bueno, igual agradecer, por supuesto, esto que hemos compartido, y pedirles que no se vayan, que continúen. Hoy es el día en que estamos cerrando las jornadas, pero aún nos quedan 2 actividades más. Tenemos justamente la conferencia de la profesora Leticia Hernández Valderrama y la conferencia del profesor Raúl Ancheita. Entonces, Yo quisiera Claro. despedirme agradeciendo al público, agradeciéndoles su escucha, que no es poca cosa, y agradeciendo a la tradición del psicoanálisis y teoría social por darme la oportunidad de
tratar de transmitir algo de lo que el psicoanálisis tiene para proponer en este mar de, de consumo frente a los discursos totalizantes, frente a los discursos tecnocientíficos que pretenden reducir o desaparecer esta interrogante del sujeto. Muchas gracias. Gracias también a ti, Abraham, me sumo a todos tus agradecimientos y bueno, también incluyo el de Raúl, que está por aquí acompañándonos y ha estado al pie del cañón en la organización de estas jornadas. Y muchas gracias a todos. Creo que así estaríamos concluyendo ahora sí y no se vayan, en un momento iniciamos con la siguiente conferencia, que de hecho es la del profesor Raúl Ancheita. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Abraham, gracias a todos. Gracias, suerte a todos, suerte a todos. Bye. Chao.